Hola, hoy día es el día número 9 en esta meta que tenemos de leer todo el Nuevo Testamento en 6 meses. Y la lectura bíblica correspondiente al día de hoy se encuentra en Mateo capítulo 12, del verso 9 hasta el final del capítulo. Este capítulo nos habla sobre cómo la oposición al Señor Jesucristo escala a un nivel mayor, ¿no? En el capítulo anterior vemos que simplemente la respuesta a la predicación del Señor Jesucristo era rechazando, ¿no?, el mensaje, permaneciendo en incredulidad, no arrepintiéndose. Pero en este caso vemos que en el caso de los fariseos, la oposición va más allá del simplemente hecho de no arrepentirse. Y lo que dice es cuando hace referencia a este milagro del Señor Jesucristo que hace con el ciego que era mudo y sordo. Y los fariseos, cuando escuchan a la gente decir que tal vez Él ha hecho este milagro y ha quitado este demonio a esta persona, tal vez lo ha hecho porque es el hijo de David. Los fariseos responden a eso y dicen, no, el poder por medio del cual Él ha hecho este milagro es por Belcebú, por el diablo mismo. A esto es que el Señor Jesucristo dice, tengan mucho cuidado, porque están entrando ya a un terreno muy peligroso. Lo que están haciendo ya no es simplemente una posición en contra de mí, o simplemente rechazar mi mensaje. Lo que están haciendo ya al cuestionar el poder por el cual yo hago estos milagros es blasfemar contra el Espíritu Santo. Decir que el que ha hecho esto, este milagro, es Satanás, es blasfemar contra la obra misma del Espíritu Santo. Y a este respecto el Señor Jesucristo enseña que la blasfema contra el Espíritu Santo no será perdonado. Dice el versículo 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia, todo pecado y toda blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. O sea, tenemos, dice el Señor Jesucristo, una posibilidad de perdón no solo de todo tipo de pecado, sino también de todo tipo de blasfemia, con una excepción, con la blasfemia del Espíritu Santo. Y continúa diciendo en el versículo 32, haciendo la diferencia entre la blasfemia del Espíritu Santo y la blasfemia a cualquier otra cosa, incluyendo al Señor Jesucristo, ¿no? Dice el versículo 32, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. No hay perdón en lo absoluto a aquella persona que blasfema contra el Espíritu Santo. No así a aquella persona que blasfema contra el Hijo, por ejemplo, o contra el Padre. La mención, la excepción que hace como pecado imperdonable es contra el Espíritu, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es la blasfemia? Bueno, la blasfemia es lo que el mismo Señor Jesucristo dice, decir algo en contra, ¿no? Cuando dice en el versículo 32, a cualquiera que dijera alguna palabra contra, eso ya es una blasfemia. Y a veces no necesitamos decir la palabra. Basta cuando nuestro corazón es claro en la posición que tiene sobre algo, ¿no? Es bien interesante, porque aquí el Señor Jesucristo nos dice en el versículo 25 con respecto a los fariseos, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. O sea, Jesús enseña la blasfemia contra el Espíritu Santo no solamente por lo que decía, sino por lo que pensaba. Entonces es posible blasfemar no solamente con palabras, sino también con lo que pensamos, con lo que creemos en nuestro corazón. A este respecto, hay que mencionar que todos hemos blasfemado contra el Espíritu Santo. En algún momento, de una manera u otra, todos hemos blasfemado contra el Espíritu Santo. Y
esto es muy importante entender, ¿no? Porque, por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Timoteo, él dice sobre sí mismo, ¿no? Enseña en 1 Timoteo capítulo 1, en el versículo 12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y aquí lo interesante: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Y la razón por la cual fue recibido misericordia, dice, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. En nuestra ignorancia, en nuestra incredulidad, nosotros somos enemigos de Dios. Enemigos de Dios en su totalidad, en su divinidad, en su esencia. No solamente enemigos del Padre y del Hijo, sino también enemigos del Espíritu Santo. Todos hemos blasfemado contra el Espíritu Santo. Pero Pablo nos da aquí unas luces, ¿no? Dice que fue hallado en misericordia porque lo hizo, dice en el versículo 13, por ignorancia e incredulidad. Y acá hay una gran diferencia. Cuando una persona blasfema contra el Espíritu Santo sin un completo entendimiento, sin haber tenido una iluminación, sin haber gustado de la benignidad de Dios, sin haber sido conocedor del Señor, sin haber empezado una relación con Él y por ende conocerlo, uno lo puede hacer por ignorancia o incredulidad. Y el apóstol Pablo nos dice que a esto uno puede alcanzar misericordia. Hay algunas personas que dicen que hay incrédulos que llegan a blasfemar al Espíritu Santo de tal manera que ya no pueden alcanzar misericordia, ya no pueden alcanzar el perdón o un verdadero arrepentimiento. Y a esto citan Hebreos capítulo 12, ¿no? En el caso de Saúl, que dice que luego, ¿no?, después de vender su primogenitura, a pesar de que la deseaba y con lágrimas, ya no había lugar para arrepentimiento, ¿no? Y dice, y ya él nunca pudo alcanzar arrepentimiento porque ya había llegado a un extremo su pecado, su incredulidad y por ende ese corazón endurecido en contra de Dios, que ya no había espacio para arrepentimiento. Particularmente no comparto esa idea. Yo hoy considero que el arrepentimiento que se menciona es un arrepentimiento, como dice Corintios, un arrepentimiento para muerte, no un arrepentimiento para vida, ¿no? Lo que yo considero, y creo que haber tratado de esforzarme en lo que voy a compartir aquí, es que aquella persona que conoce a Dios no puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Aquella persona que tiene una vida nueva con el Señor no puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Un creyente, por ende, no blasfema contra el Espíritu Santo. Lo que hace, ¿no?, es más bien lo que nos dice Efesios, ¿no? En Efesios capítulo 4, es muy claro lo que nos enseña el apóstol Pablo. En Efesios capítulo 4, en el versículo, capítulo 4, el versículo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Creo que el creyente, aquel creyente que ha sido sellado, puede contristar al Espíritu Santo, pero no blasfemar al Espíritu Santo. Creo que Dios mismo se encarga de que el creyente nunca pueda llegar a tal extremo de blasfemar contra el Espíritu Santo.
El creyente, si bien es cierto, se nos dice, ¿no?, que puede contristar al Espíritu Santo, pero no así de blasfemar. Y de esto hay que dar muchas gracias a Dios, yo creo. Que el pecado imperdonable, que es la blasfema contra el Espíritu Santo, y solamente es definitivo cuando se tiene un entendimiento correcto, un entendimiento claro de Cristo y de su obra, porque antes de ese entendimiento claro, todavía hay la posibilidad de perdón en cuanto lo hace por ignorancia, ¿no? En cuanto lo hace en un estado de incredulidad, sin ser consciente, claro, de haber comprendido quién es Cristo y quién es Dios. Todavía hay espacio para ese perdón por causa de la incredulidad y la ignorancia, pero aquel creyente creo que tiene la bendición de Dios, de saberse guardado por su mismo Dios, de saber que Dios que nos enseña acerca de este pecado imperdonable es el mismo que nos guarda de no llegar a ese punto, ¿no? Creo que todo incrédulo tiene la posibilidad de alcanzar perdón y misericordia. Creo que solamente el incrédulo podrá pecar contra el Espíritu Santo en pleno conocimiento del Señor el día del juicio. Y ahí dice el Señor Jesucristo, será el lloro y el crujir de dientes. El lloro, porque algunos tratarán de arrepentirse como Esaú, pero será un arrepentimiento para muerte, no para salvación. Y el crujir de dientes, ¿no?, de aquellos que van a tener odio y más rabia contra el Señor, ira contra el Señor. Estos tendrán su justo castigo, ¿no? Será imperdonable ese pecado por la eternidad. Pero para aquellos que hemos llegado al conocimiento del Señor Jesucristo, tenemos esa gracia de saber que Dios mismo nos guarda de llegar a ese extremo. Si tú tienes una lucha y tal vez piensas que has cometido el pecado imperdonable y no puedes estar tranquilo dentro de ti porque tienes este remordimiento, ¿no?, esta culpa, tal vez eso sea una muestra de que Dios está obrando en tu vida. Y te animo a que, obviamente, en primer lugar, nunca juegues con esto de blasfemar, ni contra el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo, de ninguna manera. Y segundo, que tengas esa confianza de que es Dios quien nos guarda de llegar a estos extremos. En su misericordia, en su amor y en su gracia, Él es quien nos cuida de llegar a estos extremos. Que Dios te bendiga y que tengas un buen día. Nos vemos mañana.